El mundo está lleno de debes hacer esto, que la gente aplica a su comportamiento sin previa evaluación. Es muy posible que te dejes guiar por una serie de normas y principios con los que ni siquiera estás de acuerdo, y que sin embargo seas incapaz de romper con ello y decidir por ti mismo lo que te va bien o no te va bien a ti personalmente. No hay nada absoluto, no hay normas ni leyes que siempre tengan sentido o que sean beneficiosas para todos en todas las ocasiones. La flexibilidad es una virtud mayor y, sin embargo, puede que te sea difícil e incluso imposible quebrantar una ley inútil o violar una tradición absurda. El condicionamiento a la sociedad o medio cultural puede ser muy útil a veces, pero si esto es llevado a un punto extremo, puede convertirse en una neurosis, particularmente si el resultado de esta adaptación a los debes hacer esto o aquello es la infelicidad, la depresión o la ansiedad. De todo esto no se puede deducir ni tampoco se trata de sugerir de manera alguna que tu actitud debe ser la del desprecio a la ley o de romper las reglas simplemente porque te parece lo apropiado en un momento dado. Las leyes son necesarias y el orden es parte importante de la sociedad civilizada, pero la obediencia ciega a los convencionalismos es algo completamente distinto, algo que puede ser mucho más destructivo para el individuo que el hecho de violar las leyes. A menudo, estas leyes son absurdas y las tradiciones dejan de tener sentido. Cuando este es el caso y tú dejas de funcionar eficientemente porque sientes que debes obedecer estas leyes sin sentido, quiere decir que ha llegado el momento de reconsiderar tanto las normas como tu comportamiento. Como dijo una vez Abraham Lincoln, nunca tuve una política que pudiese aplicarse siempre. Simplemente trataba de hacer lo que me parecía sensato en el momento preciso. No fue nunca un esclavo de una política determinada que tuviera que ser aplicada en cada caso, aunque ésta hubiese sido concebida con esa intención. Un debe es malsano solo cuando se cruza por el camino de los comportamientos sanos y eficaces. Así, cuando descubras que estás haciendo cosas desagradables y que no son productivas debido a algún debe, quiere decir que has renunciado a tu libertad de elección y estás permitiendo que te controle alguna fuerza exterior. Un examen más profundo y detallado de este control interno, en comparación con el control externo de ti mismo, será muy útil antes de seguir observando estos debes erróneos que pueden estropearte tu vida. Se ha calculado que un buen 75% de la gente en nuestra cultura tienen una orientación de personalidad más externa que interna. Esto quiere decir que es muy probable que tú encajes en esta categoría con mayor frecuencia que en la otra. ¿Qué quiere decir ser externo en tus locus de control? En esencia, ser externo quiere decir que tú responsabilizas de tu estado emocional en tus momentos presentes a alguien o algo externo, o sea, algo que está fuera de ti mismo. Si te preguntaran, ¿por qué te sientes mal? Y tú contestaras con respuestas como, mis padres me tratan mal, ella me ofendió, mis amigos no me quieren, no tengo suerte, o las cosas no van bien. Ello significaría que estás dentro de esta categoría externa. Y por lo mismo, si te preguntaran por qué eres tan feliz, y tú contestaras, mis amigos me tratan bien, mi suerte ha cambiado, nadie me está fastidiando, o ella se arriesgó por mí, querría decir que aún estás dentro de un marco de referencia externo, atribuyéndole la responsabilidad de lo que tú sientes a alguien o algo que está fuera de ti. La persona que tiene un locus de control interno es la que coloca firmemente sobre sus propios hombros toda la responsabilidad por lo que él mismo siente. Y este tipo de persona es muy rara dentro de nuestra cultura. Al contestar ese tipo de preguntas, contesta con respuestas interiormente dirigidas como ser.
Lo que me digo a mí mismo es un error. Le doy demasiada importancia a lo que dicen los demás. Me preocupa lo que puedan decir los demás. No soy lo suficientemente fuerte para evitar ser desgraciado. Y no tengo habilidad suficiente para impedirme a mí mismo el no ser desdichado. Del mismo modo, cuando la persona con coherencia interior está en buena situación, contesta con referencias que empiezan con un yo o a mí, como por ejemplo, yo trabajé duro para ser feliz. Yo he logrado que las cosas me funcionen. Me estoy diciendo a mí mismo cosas positivas. Yo soy responsable de mí mismo y es aquí donde quiero estar. Así pues, hay una cuarta parte de la gente que asume la responsabilidad de sus propios sentimientos y el resto le echa la culpa de los mismos a causas externas. ¿Dónde encajas tú? Virtualmente, todas las normas y las tradiciones son impuestas por fuerzas externas, es decir, que provienen de algo o alguien que se encuentra fuera de ti mismo. Si estás recargado de debes y eres incapaz de romper con los convencionalismos prescritos por los demás, entonces quiere decir que estás en el grupo de los externos. La actitud de un paciente que vino a verme hace poco es un excelente ejemplo de este tipo de pensamientos extremadamente rígido, dice Wayne Dyer. La llamaremos Bárbara. Su mayor problema era la obesidad, pero también tenía una cantidad de pequeñas carencias y conflictos. Cuando empezamos a hablar de su problema de exceso de peso, ella me dijo que siempre había sido demasiado gorda porque tenía un problema de metabolismo y porque su madre la había obligado a comer cuando era pequeña. El cuadro de sobrealimentación continuaba en la actualidad. Me dijo ella, porque su marido no se ocupaba de ella y sus niños eran muy desconsiderados. Ella lo había probado todo. Dijo, vigilantes del peso, píldoras, una serie de médicos especialistas en dietética, incluso la astrología. El tratamiento conmigo de psicoterapia sería su última tentativa. Si yo no lograba hacerla perder peso, me dijo, nadie lo lograría. Tal como Bárbara contaba su historia y analizaba su propio dilema, no me sorprendió que no pudiera perder aquellos kilos indeseables. Todo y todos conspiraban contra ella, su madre, su marido, sus niños, incluso su propio cuerpo y las estrellas. El vigilante del peso y los médicos especialistas podían ayudar a personas menos problemáticas, pero en el caso de Bárbara, las desventajas eran demasiado grandes. Bárbara era un ejemplo clásico de pensamiento externo. Su madre, su marido, sus hijos y una parte incontrolable de su propio cuerpo eran los responsables de su gordura. Esta nada tenía que ver con sus propias elecciones de comida, de comer demasiado ciertos alimentos y en ciertos momentos. Además, sus tentativas para aliviar esta situación eran dirigidas hacia el exterior, así como también lo eran sus preocupaciones del problema en sí. En vez de reconocer que era ella la que había elegido comer demasiado en el pasado y que tendría que aprender a hacer nuevas elecciones si quería perder peso, Bárbara recurría a otra gente u otras cosas, las convenciones aceptadas por la sociedad para los casos de necesidad de pérdida de peso. Cuando todos sus amigos optaron por ir a los vigilantes del peso, Bárbara fue también. Cada vez que uno de sus amigos descubría un nuevo médico especialista en problemas de obesidad, Bárbara era la primera en acudir a él para pedirle ayuda. Al cabo de varias semanas de tratamiento, Bárbara empezó a reconocer que su infelicidad y sus problemas eran producto de sus propias elecciones y no de las actitudes de los demás. Empezó reconociendo que simplemente comía demasiado, más de lo que realmente quería algunas veces, y que no hacía suficiente ejercicio. Como primera medida, decidió cambiar sus hábitos alimenticios exclusivamente con autodisciplina. Aprendió que podía manipular su propia mente y eligió hacerlo. Decidió
que la próxima vez que tuviera hambre se gratificaría a sí misma con pensamientos sobre su propia fuerza interior en vez de comerse una galleta. En vez de echarles la culpa a su marido e hijos por comer demasiado, impulsada a ello por lo mal que le trataban, empezó a ver que se había estado haciendo la mártir durante años, implorándoles virtualmente para que la explotaran. Desde que Bárbara empezó a exigir que la trataran bien, descubrió que su familia estaba deseando hacerlo, y en vez de buscar consuelo en la comida, encontró gratificación y plenitud en relaciones basadas en amor y respeto mutuos. Bárbara decidió incluso pasar menos tiempo con su madre, quien, a su entender, dominaba su vida arruinándola con un exceso de comida. Cuando Bárbara reconoció que su madre no la dominaba y que podía verla cuando quisiera, no cuando su madre decía que debía hacerlo, e igualmente que ella no tenía que comerse ese trozo de pastel de chocolate simplemente porque su madre decía que debía comérselo, empezó a disfrutar de los momentos que pasaban juntas, en vez de molestarse. Finalmente, Bárbara se dio cuenta de que la terapia no tenía nada que ver con nada que estuviera fuera de ella misma. Yo no podía cambiarla, dice Wayne. Ella tenía que cambiarse a sí misma. Esto tomaría su tiempo, pero gradualmente, con gran esfuerzo, Bárbara cambió sus debes externos por normas internas basadas en su propio criterio. Ahora no solo está más delgada, sino que es también más feliz. Ella sabe que no es feliz por su marido, ni por sus hijos, ni por su madre, ni por las influencias astrales. Sabe que se lo debe a sí misma, pues ahora es ella quien controla su propia mente. Los fatalistas, los deterministas y la gente que cree en la suerte están en el grupo de los externos. Si tú crees que tu vida ha sido planificada para ti de antemano y que solo necesitas caminar por los caminos adecuados, quiere decir que estás bien provisto de todos los debes que sirven para mantenerte dentro de tu mapa de caminos previamente trazados. Nunca lograrás tu propia realización si persistes en dejarte controlar por fuerzas externas o si persistes en pensar que eres controlado por fuerzas externas. El ser eficiente y positivo no implica la eliminación de todos los problemas que se te presentan en la vida. Lo que sí implica e importa es el mover el locus de control del exterior al interior. De esa manera, te responsabilizas tú mismo, personalmente, de todo lo que experimentas emocionalmente. Tú no eres un robot que manejas tu vida por control remoto. Un control lleno de reglas impuestas por otras personas y por reglamentos que no tienen sentido para ti. Tú puedes analizar más detenidamente estas reglas y empezar a ejercitar un control interno sobre tu propio pensamiento, tus propios sentimientos y tu propio comportamiento. Echar la culpa a los demás es una artimaña muy práctica cuando no quieres asumir la responsabilidad de algo que pasa en tu propia vida. Es el refugio de la gente orientada hacia el exterior. Todo tipo de culpabilización es una pérdida de tiempo. Por más fallas que tenga el otro y por más culpa que tenga de lo que a ti te sucede, tú mismo no cambiarás. Lo único que hace la culpabilización es alejar la atención de ti cuando buscas razones externas para explicar tu infelicidad o frustración. Pero la culpa en sí misma es una necesidad. Incluso si algún efecto puede tener la culpabilización, no será sobre ti. Puedes lograr que la otra persona se sienta culpable por algo al echarle la culpa de ello, pero no lograrás cambiar lo que hay en ti que te está haciendo infeliz. Puedes lograr no pensar en ello, pero no lograrás cambiarlo. La tendencia a situar en los demás los propios problemas puede conducir al extremo opuesto, cuando sale a la superficie como el culto al héroe, o sea, una exagerada admiración por otra persona. En este caso, te puedes encontrar mirando a los demás para determinar tus propios valores.
Si fulanito de tal lo hace, pues yo también debo hacerlo. El culto al héroe es una forma de autorrepudio. Hace que los otros sean más importantes que tú y condiciona tu propia realización a algo exterior a ti. Si bien no hay nada autofrustrante en apreciar y admirar a los demás y sus logros y talentos, esta actitud se puede convertir en una zona errónea cuando tú modelas tu comportamiento en el patrón de los demás. Tus héroes son seres humanos. Todos son seres humanos. Cada día hacen las mismas cosas que tú. Les pica donde a ti te pica. Por la mañana tienen mal aliento igual que tú. El único héroe bueno es un bocadillo de jamón y queso, o posiblemente unas berenjenas a la parmesana. Con los demás malgastas tus esfuerzos. Ninguno de los grandes héroes de tu vida te han enseñado nada. Y no son mejores que tú en nada. Políticos, actores, atletas, estrellas de rock, el jefe, el terapeuta, el profesor. Tu cónyuge o cualquier otro son simplemente muy capaces en lo que hacen, nada más. Y si tú los conviertes en héroes y los encumbras a posiciones que están por encima tuyo, es porque estás dentro de la bolsa externa, de los que les atribuyen a los demás la responsabilidad de las cosas buenas que les pasan y sienten. Si en un extremo echas la culpa a los demás y por el otro practicas el culto al héroe, quiere decir que te encuentras situado en alguna parte de la línea que podríamos llamar la línea del enfocar en los demás. Te estás portando como un tonto si buscas fuera de ti mismo la explicación de cómo te debes sentir o qué cosas debes hacer. Darte el crédito de lo que haces y asumir su responsabilidad representa dar el primer paso para eliminar esta zona errónea. Sé tú mismo tu propio héroe. Cuando logres salir del comportamiento culpabilizador o del culto al héroe, entonces empezarás a trasladarte del lado exterior del andamio al interior. Y en el lado interior no existen debes universales, ni para ti ni para los otros. Veamos la trampa de lo correcto contra lo incorrecto. En este caso, la cuestión de lo correcto contra lo incorrecto no tiene nada que ver con la religión, ni con planteamientos filosóficos o morales de un bien o un mal a priorístico. Ese es un tema que debe discutirse en otro contexto. Aquí lo que importa eres tú, el tema de la discusión eres tú, y cómo tus conceptos del bien y del mal se interponen en tu propia felicidad. Tus bien y mal son tus debes universales. Quizá has adoptado posturas no sanas como, por ejemplo, que lo correcto incluye lo bueno y lo justo, mientras que lo incorrecto es malo e injusto. Esto es una tontería, dice Wayne Dyer. El bien y el mal, en este sentido, no existen. La palabra correcto implica una seguridad, una garantía, de que si haces algo de cierta manera, el resultado será necesariamente positivo. Pero no hay garantías. Puedes empezar a pensar en el sentido de que cualquier decisión que tomes puede traerte algo diferente, o más efectivo o legal, pero en el momento en que empieza a ser una cuestión de bien contra mal, caes en la trampa de yo siempre tengo que hacerlo bien o tener razón, y cuando no me van bien las cosas o no me va bien con la gente, me deprimo y soy infeliz. Quizá parte de tu necesidad de encontrar la respuesta apropiada tenga que ver con la búsqueda de la seguridad. Esta puede ser una parte de tu tendencia general a dicotomizar o a dividir el mundo ordenadamente en extremos como blanco, negro, sí, no, bueno, malo y bien y mal. Son pocas las cosas que caben dentro de estas categorías y la mayoría de la gente inteligente ambula por zonas grises, posándose rara vez en la zona blanca o en la negra. Esta proclividad a tener la razón, a estar bien, es muy evidente en el matrimonio y en otras relaciones adultas.
Las discusiones se convierten casi inevitablemente en competiciones que dan como resultado que uno de los involucrados tenga la razón y sea el correcto, y que el otro esté equivocado y sea incorrecto. Es muy común escuchar frases como «tú siempre crees que tienes la razón» o «nunca reconocerás que estás equivocado». Pero aquí no se trata de razón o sin razón, de bien o mal. Las personas son diferentes y ven las cosas desde perspectivas diferentes. Si una persona tiene forzosamente que tener la razón, el único resultado posible de su realización con los demás es de crisis o ruptura en la comunicación. La única manera de salirse de esta trampa es dejar de pensar de esa manera errónea, de bien contra mal. Como le expliqué a Clifford, que discutía a diario sobre todos los temas posibles con su mujer, en vez de tratar de convencer a tu mujer de lo equivocada que está, ¿por qué no conversas simplemente sobre temas que no impliquen debes de parte de ella, o que esté de acuerdo contigo desde tu punto de vista? Si le permites ser diferente a ti, eliminarás las discusiones incesantes en las que porfiadamente, vale a decir frustradamente, pretendes tener la razón. Clifford logró deshacerse de esta necesidad neurótica y al mismo tiempo el amor y la comunicación volvieron a su matrimonio. Todos los bien y los mal de cualquier índole representan otros tantos debes de una u otra especie, y los debes se entrometen en tu camino, especialmente cuando entran en conflicto con las necesidades de las demás personas de tener los suyos también. Una vez le pregunté a un paciente si le costaba tomar decisiones, y él dijo, bueno, sí y no. Quizá a ti te cueste tomar decisiones incluso para asuntos triviales. Esta es una consecuencia directa de la tendencia a dividir las cosas en categorías de bien y de mal. La indecisión proviene de querer tener razón, de hacerlo bien. Y el posponer la elección te impide enfrentarte con la ansiedad que escoges sentir cada vez que te equivocas. Cuando hayas logrado eliminar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto de cada decisión, porque el tener razón o estar bien implica una garantía, entonces te será facilísimo tomar decisiones. Si estás tratando de decidir a qué universidad irás a estudiar, corres el riesgo de quedarte inmovilizado para siempre, incluso después de haber tomado la decisión, porque quizá no era la correcta. Más bien opta por no hay universidades perfectas. Si escojo A, tales serán las consecuencias más probables, mientras que B posiblemente me brindará estas otras. Ninguna de las dos es la justa, la perfecta. Simplemente una es distinta de la otra y ninguna de las dos te ofrece garantías totales, como tampoco si la elección está entre A, B o C. Igualmente, puedes disminuir tu tendencia en neurótica a la indecisión, pensando que los posibles resultados no serán ni buenos ni malos, ni correctos o incorrectos, ni siquiera mejores o peores, simplemente serán diferentes. Si te compras este vestido que te gusta, es así como te verás. Lo que solo es diferente de no mejor que el ponerte este otro vestido. Cuando logres abandonar esos equivocados y autodestructivos bien y mal, te darás cuenta de que tomar una decisión es simplemente una cuestión de pensar cuáles son las consecuencias que prefieres en un momento presente determinado. Y si empiezas a optar por arrepentirte en vez de tomar una decisión, en vez de decidir que el arrepentimiento es una pérdida de tiempo porque te mantiene viviendo en el pasado, simplemente habrás podido tomar una decisión distinta en tu próximo momento presente. Decisión que tendrá consecuencias que la decisión anterior no logró aportar. Pero todo esto debe hacerse sin tratar de enmarcar esas decisiones dentro de las categorías de bien y de mal. Nada es más importante que cualquier otra cosa. El niño que en la playa recoge conchas de mar para su colección no hace nada ni mejor ni peor
que lo que hace el presidente de General Motors cuando toma una decisión importante para la marcha de la compañía. Son cosas diferentes y nada más. Tal vez creas que las ideas equivocadas son malas y que no se deben expresar, mientras que se deben apoyar y alentar las ideas que se consideran buenas o correctas. Tal vez con tus amigos, con tu cónyuge o con tus niños digas: si algo no se expresa correctamente o no se hace bien, no vale la pena expresarlo o hacerlo. Pero es aquí donde acecha el peligro. Esta actitud autoritaria puede conducir a la formación de un Estado totalitario cuando alcanza proporciones nacionales e internacionales. ¿Quién decide lo que está bien? Esta es la pregunta que nunca se puede contestar satisfactoriamente. La ley no decide si algo está mal, solo si es legal. Hace más de un siglo, John Stuart Mill, en On Liberty, sobre la libertad, declaró: «Nunca podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de acallar sea una opinión falsa. Y si estuviéramos seguros, también sería incorrecto acallarla». Tu eficacia no se mide por tu capacidad de elección. La manera en que te manejas emocionalmente después de haber hecho cualquier elección es el mejor barómetro de tu entereza en el momento presente, ya que una elección apropiada implica esos debes que estás tratando de eliminar. El pensar de una manera nueva será útil en dos sentidos. 1. Eliminarás esos debes inútiles y te convertirás en una persona más volcada hacia el interior. Y 2. Encontrarás que es menos dificultoso tomar decisiones sin esas categorías erróneas de bien y de mal. Albert Ellis acuñó una palabra muy precisa para designar la tendencia de incorporar los debes a tu vida. Es la deberización. Deberías siempre que actúas como sientes que debes hacerlo, aunque prefieras otra forma de comportamiento. Los debes y deberías siempre producen una sensación de tensión que aumenta a medida que la persona trata de actualizar sus debes dentro de su comportamiento. Más aún, debido a la externalización del proceso, los debes siempre contribuyen a perturbaciones en las relaciones humanas de una u otra manera. ¿Acaso los debes determinan gran parte de tu vida? ¿Sientes que debes ser amable con tus colegas, apoyar a tu cónyuge, ayudar a tus niños y trabajar mucho siempre? Y si alguna vez fallas en alguno de estos debes, te enfadas contigo mismo y por ello asumes las molestias y la tensión o tirantez a la que alude Karen Horney. Pero quizá estos no son tus debes. Sí, de hecho, pertenecen a otros y tú simplemente los has tomado prestados. Entonces te estás deberizando. Existe la misma cantidad de debes que de no debes. Estos incluyen los no debes ser grosero, tonto, necio, infantil, lascivo, sombrío, agresivo, malhumorado y muchos más. Pero no tienes que deberizarte nunca jamás. No pasa nada si no guardas la compostura o no lo entiendes. Te es permitido no tener dignidad si así lo escoges. Nadie te está llevando la cuenta ni nadie te va a castigar por no ser algo que otra persona dijo que deberías ser. Por lo demás, nunca puedes ser nada que no quieras ser. Simplemente no es posible. O sea, que cualquier debe te producirá tensiones, puesto que no podrás realizar tus expectativas erróneas. Lo que produce tensión no es tu comportamiento indiscreto, indigno, intolerante o lo que sea, sino la imposición de los debes. La etiqueta es un buen ejemplo de esculturización inútil y malsana. Piensa en todas esas pequeñas normas absurdas que te han impulsado a aceptar simplemente porque unos especialistas en buenos modales así lo decidieron. Coma el pollo de esta manera. Espere siempre a que la anfitriona empiece a comer antes de empezar.
al hacer las presentaciones, presente el hombre a la mujer y no al revés. En las bodas, siéntese en tal sitio determinado en la iglesia. Dé tal propina. Vístase así. Exprésese de tal manera. No se consulte a sí mismo. Búsquelo en el libro. Si bien los buenos modales son muy convenientes, como el 90% de todas las normas de etiqueta, en realidad son reglas sin sentido que fueron pensadas arbitrariamente en un momento dado. No existe una manera apropiada para ti. Solo lo que tú decides es lo apropiado para ti. Siempre que no le compliques las cosas a los demás o se las dificultes. Puedes ser tú quien escoja cómo vas a presentar a la gente, qué propina vas a dar, qué es lo que te vas a poner, cómo vas a hablar, dónde te vas a sentar, cómo vas a comer, basándote estrictamente en lo que tú quieras. Cada vez que caigas en la trampa del ¿cómo me debo vestir para esta ocasión? O ¿cómo tendré que hacerlo? Estarás cediendo una parte de ti mismo. Yo no trato aquí de impulsarte a ser un rebelde social, ya que esa sería una de las formas de búsqueda de aprobación por medio de un comportamiento inconformista, dice Wayne. Estoy tratando más bien de pedirte que el desarrollo cotidiano de tu vida sea dirigido y orientado por ti mismo y no por los demás. Ser leal a ti mismo quiere decir que no tienes necesidad de un sistema exterior de apoyo. Algunos de los comportamientos humanos más despreciables de que se tenga conocimiento tuvieron como pretexto la obediencia a órdenes superiores. Los nazis ejecutaron a 6 millones de judíos y asesinaron y maltrataron a varios otros millones de ellos porque así lo mandaba la ley. Más tarde, después de la guerra, la responsabilidad por estos actos de barbarismo fue siendo trasladada rápidamente hacia la cúspide de la jerarquía del poder nazi hasta llegar al punto en que, en toda Alemania, la única gente a la que se le podía achacar estos horribles crímenes eran Hitler y sus principales secuaces. Todos los demás simplemente habían obedecido las órdenes y la ley del Tercer Reich. En Suffolk, Nueva York, un portavoz del distrito explicó hace no mucho tiempo por qué la gente a la que equivocadamente se le había cobrado de más en el rubro de impuestos a la propiedad no podría recuperar su dinero. La ley dice que las facturas de impuestos pasados no pueden ser revaluadas después de que se han pagado. Esa es la ley. Yo no puedo evitarlo. Yo estoy aquí, en este cargo, para hacer cumplir la ley, no para interpretarla. Realmente, en otro tiempo y en otro lugar, este señor hubiera sido un excelente verdugo. Pero ya conoces el refrán. Lo oyes todos los días. No pienses, obedece los reglamentos, incluso si son absurdos. La mayoría de las normas que se imponen en las piscinas públicas, canchas de tenis y otros sitios públicos por el estilo no tienen sentido. Hace poco, una tarde en que hacía mucho calor, le pregunté a un grupo de niños que estaban sentados alrededor de una piscina, obviamente deseando bañarse, por qué se quedaban en el borde si en la piscina no había nadie. Me contestaron que estaba reservada para los adultos entre las 6 y las 8. Tal era el reglamento y, a pesar del hecho de que en ese momento no había ningún adulto que quisiera bañarse, el reglamento que les prohibía usarla seguía en vigor. Simplemente se trataba de la obediencia ciega a los reglamentos, que en esos momentos no tienen una razón lógica sin flexibilidad, sin la posibilidad o habilidad para cambiarlos cuando las circunstancias lo justificaran. Cuando yo los animé a que trataran de modificar el reglamento, recibí una llamada de la dirección diciendo que yo estaba fomentando una insurrección. El progreso, tanto el tuyo propio como del mundo, depende de la gente irracional y no de la gente que se adapta a la sociedad y acepta todo lo que se pone en su camino. El progreso depende de seres que son innovadores, que rechazan los convencionalismos y modelan sus propios mundos.
A fin de pasar de la aceptación a la acción, tendrás que aprender a resistirte a la enculturización y a las influencias que te presionan para que te sometas. Para poder funcionar plenamente, la resistencia a la enculturización es una condición casi indispensable. Puede que algunos te consideren un insubordinado y ese es el precio que tendrás que pagar por el hecho de pensar por ti mismo. Es muy posible que pienses que eres diferente, que te consideren un egoísta o un rebelde, que mucha gente considerada normal te critique o incluso que a veces te aíslen y excluyan. Mucha gente no aceptará de buen grado tu resistencia a las normas que ellos han adoptado para sí mismos. Tendrás que oír el viejo argumento: ¿qué pasaría si toda la gente decidiera obedecer únicamente lo que se les antoje? ¿Qué sociedad tendríamos entonces? La contestación a esto, muy simple por cierto, es que la mayor parte de la gente no lo hará. La propensión de la gente a confiar en apoyos externos y en debes impuestos prohíbe este tipo de actitud generalizada. Lo que aquí discutimos no tiene nada que ver con la anarquía. Nadie quiere destruir la sociedad. Pero muchos de nosotros quisiéramos darle al individuo más libertad dentro de ella, liberarla de debes sin sentido y de tontos deberías. Veamos algunos típicos comportamientos del debería. Si pasáramos lista a los comportamientos del debería, en nuestra cultura podríamos llenar libros enteros. He aquí un muestrario de los ejemplos más comunes. Primero, creer que hay un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar en su lugar. El síndrome de la organización significa que te sientes incómodo cuando las cosas no están en el lugar que les han asignado. Segundo, preguntar: ¿cómo debo vestirme para esta ocasión? De forma regular, como si hubiera una sola manera apropiada de vestirse y esta fuera determinada por otra gente. Los pantalones blancos y los colores pasteles se llevan solo en el verano. La lana es siempre un material invernal. Hay muchos otros debes similares, controlados por las estaciones, que se infiltran en tu vida. Ser esclavo de los dictados de los críticos de la moda y usar solo lo que se usa, porque, después de todo, tienes que estar a tono. 3. Aceptar las afirmaciones de que ciertas bebidas van con ciertas comidas, que con el pescado y las aves hay que beber vino blanco, que el vino tinto es apropiado solo para las carnes. Estar encerrado en las reglas de alguna persona que ha decidido qué hay que comer y con qué. Otro típico comportamiento del debería, el cuarto, es trasladar la culpa de tus actos a otras personas. En realidad, la culpa es de ella. Por ella llegamos tarde. No me culpes a mí. Él es quien lo hizo. 5. Tener que asistir a una boda a la que te han invitado y enviar un regalo aunque no te gusten los novios. Simplemente no desechar las invitaciones aunque quisieras hacerlo. Puede fastidiarte el hecho de comprar el regalo, pero lo haces de todos modos porque así es como deben ser las cosas. Del mismo modo, asistir a un entierro al que preferirías no ir, pero lo haces porque eso se espera de ti. Tienes que concurrir a estas funciones formales para demostrar que compartes un sufrimiento, o sientes respeto, o cualquiera de las emociones apropiadas. 6. Asistir a servicios religiosos que te disgustan y en los que no crees, porque es lo que se espera de ti y tú quieres hacer lo que se considere apropiado. Hay muchos más comportamientos de deberías, pero lo dejaremos aquí. Algunas de las razones que tienes para aferrarte a tus deberías las detallo a continuación. Estas retribuciones o compensaciones, como todas las que brindan las zonas erróneas, fundamentalmente son autodestructivas, pero también es cierto
que constituyen en sí mismas un cierto tipo de sistema de apoyo. Puedes disfrutar el hecho de ser un buen chico o una buena chica cuando aceptas todos los deberías. Puedes darte palmaditas en la espalda a ti misma por ser obediente. Este dividendo es regresivo, ya que por su intermedio regresas a un periodo interior de desarrollo, cuando se te recompensaba con unas buenas dosis de aprobación cada vez que te portabas bien, lo que significaba depender de que otra persona establezca tus normas de conducta. Tu sumisión y obediencia al deberías exterior te permite atribuirle toda la responsabilidad de tu inacción al deberías, en vez de asumirla tú mismo. Mientras el debería sea la razón fundamental de lo que eres o no eres, podrás evitar los riesgos que implica el confiar en ti mismo para cambiar. Así pues, tus deberías evitan tu crecimiento. Por ejemplo, Marjorie tiene un debería en su cabeza: el que las relaciones sexuales prematrimoniales son tabú. Ella tiene 34 años y hasta la fecha nunca ha tenido ninguna experiencia sexual debido a este tabú impuesto desde el exterior. Pero Marjorie no tiene paz interior. A ella le gustaría tener una relación sexual y se siente muy insatisfecha consigo misma al respecto. Más aún, es muy posible que Marjorie no llegue a casarse nunca y su debería, en este caso no deberías, le impediría participar en actividades sexuales durante toda su vida. Cuando se la enfrenta con esta posibilidad, se estremece y sin embargo, su no deberías sigue allí. Las actitudes de Marjorie están marcadas por su debería. Ni siquiera puede pasar la noche en la misma casa que su acompañante por miedo a la crítica de la gente. Así, constantemente tiene que incomodarse, volviendo a la casa de su madre por la noche por culpa de sus deberías. Aferrándose a este tabú, evita el riesgo de probarse a sí misma en una relación de tipo sexual que le asusta. Pero su respuesta es siempre: no debo hacerlo. Está claro que sus deberías actúan en contra de su felicidad. Tus deberías te permiten maniobrar a los demás. Al decirle a un tercero que las cosas se deben hacer de una forma determinada, puedes lograr que lo haga como tú quieres. Es más fácil sacar a relucir un debería cuando te falta confianza en ti mismo. Al palidecer tu propia imagen, el debería te sirve de evaluarte. Te es posible seguir estando satisfecho con tu propio comportamiento y mantener vivos tus sentimientos hostiles, cuando los demás no encajan en los deberías que tienes para ti mismo y para el resto del mundo. De ese modo, mejoras la opinión de ti mismo en tu propia mente, a expensas de los demás, porque estos no obedecen las normas establecidas. Puedes ganarte la aprobación de los demás adaptándote a lo establecido. Te sientes bien porque te integras, que es lo que siempre te han dicho que debes hacer. La vieja necesidad de búsqueda de aprobación aparece aquí también. Mientras tus pensamientos estén enfocados en los demás y mientras vivas a través de tus éxitos y fracasos, no tendrás que trabajar contigo mismo. El tener héroes puede reforzar la pobre opinión que tienes de ti mismo y permitirte evitar el esfuerzo de elaborar tu personalidad. Mientras los responsables de tus buenos momentos sean los héroes y también de los malos, no hay razón para que seas tú quien asuma las responsabilidades. Tu propia valía es, en este caso, la valía de un tercero, o sea, que es momentánea y transitoria. Depende completamente de esos grandes hombres y mujeres y de cómo actúan para ti. Veamos entonces algunas estrategias para eliminar algunos de tus deberías. Básicamente, tu trabajo de limpieza en esta zona implica correr riesgos, hacer cosas
Decidirte a ser diferente de lo que te han enseñado a ser es lo que te conviene cuando esas reglas ya no funcionan. He aquí entonces algunas tácticas que te serán útiles para salirte de tus hábitos deberizadores. Empieza echando una ojeada indagatoria y profunda a tu comportamiento. Estudia los dividendos neuróticos de los que hablamos anteriormente. Entonces, pregúntate a ti mismo por qué te estás cargando con tantos deberías. Pregúntate a ti mismo si realmente crees en ellos o si simplemente te has acostumbrado a comportarte de esa manera. Otra táctica es que hagas una lista de todas las normas que cumples y respetas y que no te parecen pertinentes. Esos estúpidos comportamientos convencionales de los que tanto te quejas y de los que no te puedes librar. Luego, haz tus propias normas de conducta, escogiendo las que tengan más sentido para ti. Anótalas, aunque en este momento no te sientas capaz de vivirlas. Empieza a crear tus propias tradiciones. Otra estrategia es que empieces a crear tus propias tradiciones. Por ejemplo, si siempre has decorado tu árbol de Navidad la víspera de Navidad y prefieres hacerlo 3 días antes o 3 meses antes, empieza una nueva tradición, una tradición que tenga sentido para ti. Otra estrategia es organizar una reunión de consulta con tus parientes y amigos para discutir las múltiples normas de conducta que todos seguís y que no os gustan o encontráis desagradables. Quizá entonces podréis formular una nueva norma que a todos os parezcan más razonables. Te darás cuenta de que las viejas normas siguen vigentes porque nadie ha pensado seriamente en desafiarlas o en poner en duda su eficacia y actualidad. Otra estrategia es hacer un diario externo, interno. Anota tus referencias externas en las que confieres a otros la responsabilidad de lo que tú estás sintiendo. Comprueba si puedes trasladarte al lado interno con algunos actos de valor. Apunta cuidadosamente tus logros en el esfuerzo de trasladarte al lado interior. Comprueba cuántas normas les impones a los demás. Pregúntales si realmente necesitan esas directivas o si se comportarían de la misma manera sin ellas. Puede que incluso te des cuenta de que ellos pueden proponer pautas más eficientes y flexibles que las tuyas. Otra estrategia es correr el riesgo de enfrentarte u oponerte a alguna regla o política que quisieras eliminar. Por ejemplo, si eres mujer y siempre has pensado que una mujer no debe llamar a un hombre para invitarlo a salir y te encuentras sin nada que hacer un fin de semana, llama a algún amigo y mira qué pasa. O lleva de vuelta a la tienda alguna prenda de vestir que no resultó bien, aunque la norma del establecimiento sea no se admiten devoluciones o no se reembolsará el dinero, y enfréntate con esta política lo más eficientemente que puedas, alegando que te quejarás a los jefes si fuera necesario. Otra estrategia es pensar en las decisiones como en actos que provocarán diferentes resultados en vez de actos que están bien o están mal. Al tomar decisiones, elimina la noción de bien y mal y di que cualquiera está bien, solo que cada una traerá distintas consecuencias. Confía en ti mismo al tomar una decisión en vez de buscar un apoyo externo que te ofrezca alguna garantía. Complácete a ti mismo en vez de acatar normas externas. Otra estrategia es tratar de vivir tus momentos presentes y hacer tus normas y tus debería para esa ocasión solamente. En vez de asumirlos como universales, reconócelos como pertinentes y aplicables solo a este momento. Rehúsa compartir con nadie tu comportamiento antinormativo. Es solo para ti y no quieres caer en una posición de búsqueda de aprobación, en la que la razón para resistirse a la enculturización es la de llamar la atención y por ende
la adulación de los demás. Otra estrategia es rechazar los roles que tú y otros están asumiendo en tu vida. Sé lo que quieres ser, sea lo que sea, en vez de lo que crees que se espera de ti porque eres hombre, mujer, un ser maduro o lo que sea. Otra estrategia es dejar de esperar que cambien los demás. Pregúntate a ti mismo por qué han de cambiar simplemente porque a ti te gustaría que así fuera. Reconoce que todas las personas tienen derecho a ser lo que escogen ser, incluso si te irritan siendo así. Otra estrategia es declarar en voz alta que acabas de culpar a alguien por algo y que estás trabajando contigo mismo para eliminar este tipo de comportamiento. Al formularlo como una meta a alcanzar, estarás atento a los síntomas que demuestren tu tendencia a continuar en esta dirección. Otra estrategia es decidir que toda la infelicidad que escojas será el resultado de tu propio esfuerzo y de tu propio comportamiento, y nunca el resultado de las acciones de otra persona. Recuérdate a ti mismo constantemente que cualquier infelicidad proveniente del exterior refuerza tu propia esclavitud, ya que implica que tú no ejerces control sobre ti mismo ni sobre ellos, sino que más bien son ellos los que tienen control sobre ti. Otra estrategia es que cuando alguien te está culpabilizando, es pregúntale amablemente: ¿te gustaría saber si yo quiero oír lo que ahora me estás diciendo? Esto enseña a los otros a no usarte como un receptáculo de culpa. Y empieza a clasificar las actitudes culpabilizadoras y echadoras de culpa en los demás, y echadoras de culpa en la demás gente, de modo que puedas aprender a reconocerlas en ti mismo. Puedes hacerlo de una manera que no ofenda, como por ejemplo: acabas de echarle la culpa a George de lo que sientes. ¿En serio crees que la tiene? O siempre dices que si subieran las cotizaciones de la bolsa, tú serías mucho más feliz. Le das realmente mucha importancia si dejas que controle de ese modo tu vida. El reconocer en los demás los comportamientos culpabilizadores, las culpas y los deberías, te ayudará a eliminar ese comportamiento en ti. Y otra estrategia es tratar de recordar que lo que hace la otra gente no es lo que te molesta, sino tu reacción. En vez de decir: no deben hacer eso, di: me pregunto por qué me molesto con lo que están haciendo. En 1838, Ralph Waldo Emerson escribió en Éticas Literarias: muelen y muelen el molino de un axioma y lo único que sale es lo que allí se puso. Pero en el momento mismo que abandonan la tradición por un pensamiento espontáneo, entonces la poesía, el ingenio, la esperanza, la virtud, la anécdota ilustrativa, todo se precipita en su ayuda. ¡Qué pensamiento más hermoso! Sigue con la tradición y siempre serás el mismo, pero tírala por la borda y el mundo será tuyo, y podrás usarlo tan creativamente como lo desees, como escojas. Conviértete en el juez de tu propia conducta y aprende a confiar en ti mismo para tomar las decisiones del momento presente. Deja de buscar en las tradiciones y las normativas de toda la vida la respuesta adecuada. Canta tu propia canción de felicidad de la manera que escojas cantarla, sin preocuparte ni importarte cómo se supone que debe ser. Si necesitas aumentar tu autoestima en profundidad y aprender a amarte más cada día, te invito a mi clase privada gratuita. Para asistir a esta clase, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice «Quiero asistir a la clase privada». Esto ha sido parte del libro Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Si te ha gustado esta charla, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte.
ahora escribe en los comentarios: cantaré mi propia canción de felicidad sin deberías, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.